la falta de profesionalismo del señor Vladimir Padrino, y ese es el comandante general. Yo no me imagino ahí hacia abajo cómo está eso. Es decir, mueve ejércitos que no hay, mueve tropas que no existen, eso en una sala con unos papas de cartón. Es decir, es patético. Sobre la desesperación que tiene también Nicolás Maduro, no solamente de esa posible operación por parte de los Estados Unidos, sino por esos mercenarios que, según ayer, algunas informaciones estarían ya dentro de Venezuela. Él dice que apostados en el Esequibo, por eso ha hecho una amenaza muy concreta contra el Esequibo, pero podrían estar perfectamente en Caracas. Cuéntame. Claro, y es cierto, y yo creo que más que, digamos, puede ser que haya, eso es una, digamos, que se ha venido manejando esas hipótesis, más las agencias de inteligencia que están allá, porque no solamente hay cosas de Estados Unidos, hay otras agencias que les interesa mucho el caso venezolano, porque han nutrido con su programa. ¿Estás hablando de la Mossad en el caso de Israel? Claro, porque Israel es muy preocupado porque el programa de Irán está alimentado con uranio que se hacía con uranio que salía de Venezuela, y había un vuelo que nunca pudimos dar que hacía, que era un vuelo diario Teherán-Caracas. Nunca supimos qué iba en el vuelo, nunca se supo, y era un vuelo diario, y pues que sepamos que haya turismo intensivo entre la República de Irán y Venezuela, pues no hay ninguna confirmación de eso. Entonces, digamos, ese es un caso. Y hay otras agencias, y además hay algo más que yo sí noté ayer en el discurso del señor Maduro, y es, hablando del Esequibo y hablando de Trinidad y Tobago, hay una reclamación histórica de Venezuela por el Esequibo. Eso es histórico, más allá de eso, eso es algo diplomático. Y este lo está usando en este momento. En este momento sería realmente torpe meterse por varios motivos. Uno, Holanda acaba también o sea, los Países Bajos, ahora se llama así, acaba de desplegar también una fragata que va también rumbo también al Caribe a apoyar, porque tiene sus territorios de ultramar, las Antillas holandesas. Francia también, por las Antillas francesas y por la Guyana, que también tiene intereses históricos ahí. Es decir, esto se está volviendo un bloqueo no solamente ya de un país que es Estados Unidos, sino se está sumando otras armadas de otros países. Y si bien no hay un bloqueo, digamos, una legalidad internacional, como hubo en el caso de Libia, a mí sí que se me parece ese caso a este venezolano. ¿Qué pasó en Libia en el año 2012? Hubo un bloqueo más o menos similar, solo que tenía legalidad internacional. Pues sabemos cómo terminó el señor Gaddafi, cómo terminó ajusticiado por su propia gente. Esto es casi que calcado lo que estoy viendo con respecto al caso venezolano. Y por eso la pregunta que me haces con relación a que si hay infiltración, seguramente la hay. No me cabe la menor duda. Y además, también gente del mismo régimen que ya está haciendo conversaciones. Hace unos días, sin confirmar, pero salió una información de posibles delaciones de los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez y creo que es el canciller actual de Venezuela, hablando ya y como que acercándose. Si eso no se confirmó. Ayer hubo una reacción muy interesante en esa rueda de prensa donde Maduro les pregunta si tienen Instagram y cuántos de ellos tienen WhatsApp, y la mayor parte de ellos levantan la mano, y entre ellos los hermanos Rodríguez levantan la mano, y se fue directamente hacia ellos a decirles que eso era el mayor acto de espionaje que podría llegar a tener un país. Es decir, yo creo que hemos llegado a un punto, Manfred y José Amalio, donde este hombre no puede dormir pensando quién es el siguiente que le va a traicionar. Cuando habla de 25 millones de milicianos en la calle, la primera pregunta que un ser humano con una neurona se pregunta es, oiga, ¿y su ejército? Usted no tiene un ejército del aire, un ejército, una marina, usted no tiene un ejército de tierra. ¿Por qué mencionar siempre a los milicianos bolivarianos y no hacerlo con el ejército? Porque está aterrado de que dentro de ese ejército exista una fragmentación absoluta que, aunque haga jurar a los propios militares su lealtad en público y delante de las cámaras, como ya vimos, tiene miedo del ejército, sí, pero tiene miedo también de su círculo más cercano. Claro, y lo tiene que tener. Y además yo veo algo más. Cuando yo veo los anuncios que hace Vladimir Padrino, realmente son penosos. Se lo digo como alguien que todo el día trata con militares y que trata con el mando. Realmente es penoso ver
la falta de profesionalismo del señor Vladimir Padrino, y ese es el comandante general. Yo no me imagino ahí hacia abajo cómo está eso. Es decir, mueve ejércitos que no hay, mueve tropas que no existen, eso en una sala con unos papas de cartón. Es decir, es patético. Mira, ver en lo que terminó el ejército venezolano al que yo conocí, ya de eso no quedó nada. Realmente es penoso ver en qué terminó la Fuerza Armada Nacional Venezolana de hace 20, 25 años. Nada de eso existe. Es decir, esto no tiene capacidad. Más capacidad puede tener las mismas guerrillas colombianas que están asiladas en... Exactamente, que están asiladas en el territorio de la frontera. Pero fíjate, José Amalio, lo que estábamos comentando yo creo que tiene mucho sentido. Este hombre no se fía ni siquiera, como estábamos comentando, de su propia sombra, no se fía de su entorno cercano. Yo te diría que no se fía ni siquiera de su propia familia, porque lo hemos visto como cuando te aprietan realmente las clavijas es muy difícil que tú no trates de agarrarte al primer palito que ves para poder salvar tu vida. Y si ese palo significa negociar con la Fiscalía a cambio de información, el que a ti te salven la vida o que puedas tener una condena mejor o incluso que puedan llegar a contemplar en un momento dado que salgas a Guyana o a Guyana Ecuatorial, como es lo que se estaba mencionando en estos momentos, lo van a hacer, ¿no, José Amalio? Efectivamente, Marian, el lugar más custodiado de Venezuela o el precinto de presos más custodiado de Venezuela fue la Embajada de Argentina. Y ahí se ocurrió la Operación Guacamaya, donde efectivamente por el infiltramiento que tiene el régimen fue que nuestros compañeros pudieron salir. O sea que están total y absolutamente aterrados porque saben que están infiltrados y hoy no confían en nadie, ni en su propia sombra, no duermen, tienen búnkers en distintos lugares de Venezuela con cuartos de pánico para mantenerse vivos durante algún tiempo y tú le ves la cara, lo ves lo errático que están y es evidente que no pueden dormir porque saben que son absolutamente vulnerables porque están infiltrados. Por otra parte, tan infiltrados están que ya está saliendo a la luz pública cómo salen aviones a Guinea Ecuatorial a dejar maletas de aluminio llenas de oro y de riqueza y de documentación y dinero, y luego de ahí dejan ese avión allí y salen hacia Turquía los que envían esas riquezas a Guinea Ecuatorial. Ellos se están preparando para la partida. Ahora yo creo que esa partida, si no la apuran, no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es la detención o sencillamente la eliminación de quienes forman parte del cartel de los soles. Están erráticos, están paranoicos, pero con alguna razón, porque es que están absolutamente infiltrados. Y te quiero recordar, Marian, que el sobre número 1 de cada una de las mesas de votación de Venezuela lo tiene la Fuerza Armada Nacional, es decir, Padrino López. Claro. Sabe que perdieron las elecciones y él prefirió ser parte de un golpe de Estado porque ser miembro del cartel de los soles genera muchísimo dinero, pero eso no le cuida la vida. Ese dinero no le alarga la vida y mucho menos le va a lavar la conciencia. Entonces, estamos en presencia de la debacle de ese cartel poderoso, como se los he dicho, que es el cartel de los soles, y estamos en el final de la historia más oscura que ha vivido la República de Venezuela y los venezolanos. 9.100.000 venezolanos afuera no es por gusto, es huyendo de esa organización transnacional, criminal y terrorista que hay en nuestro país, que sigue hoy en día amenazando y generando actos de terror contra la población venezolana, pero que están aterrados contra la acción que se está tomando efectivamente contra el narcotráfico en Latinoamérica y precisamente contra ellos, que son el cartel de los soles. Y esto no es nuevo. Porque no, claro que no existe el cartel de los soles, no existe el Tren del Agua. El Tren del Agua existe y ha sido desarticulado en Estados Unidos. El cartel de los soles existe desde hace muchísimos años y está siendo desarticulado. Tienen las pruebas, además José Amalio, tienen las pruebas, el presidente Kash Patel, el secretario de Estado, han sido fehacientes. Nosotros tenemos todas las pruebas que así lo dicen encima de la mesa.